¿Cómo están a todos? Me da mucho gusto otra vez estar aquí con Anita, mi socia, porque les vamos a contar algunos casos de pacientes muy interesantes para poderles explicar cosas sobre infecciones de vías urinarias en mujeres. ¿Y quién mejor para contarnos una buena historia de infecciones urinarias en mujeres que la doctora Ana, mi socia? ¿Cómo estás, Anita? Hola Cristian, muy bien, muchas gracias. Pues sí, el día de hoy vamos a tocar algunos casos sobre infecciones de vías urinarias en mujeres, que es muy frecuente. De hecho, el otro día te quería comentar, me llegó una paciente a la consulta de 39 años que llevaba ya casi 2 años con infecciones seguidas. Llevaba aproximadamente, me comentó que 3 por año. Ujú. Y realmente la primera vez fue con un médico general, le dio un antibiótico que no recordaba el nombre, se le quitó. Posteriormente pasó un mes, le volvió a dar, regresó con el doctor, le dio otro antibiótico, se aprendió el nombre y cada vez que tenía síntomas se tomaba el medicamento. Sí, oye, esto es súper común. A mí también me pasa mucho que pacientes que llegan, lo más común es que tomen antibióticos indiscriminadamente. Número dos, que sigan regresando y que no investiguen más. Esto es bien importante, ¿no? Sí, sobre todo identificar la edad de la paciente, porque sí, las causas que pueden ser en pacientes de edad reproductiva que tienen actividad sexual puede ser diferente a pacientes posterior a la menopausia, donde las causas pueden ser diferentes. Entonces, realmente, para poder erradicar una infección de vías urinarias es súper importante identificar la causa para erradicar lo que las está causando Sí, y la bacteria que las está condicionando y el antibiótico indicado para esa bacteria, sí. ¿no? Oye, ¿y tu paciente era casada o soltera? Era soltera, fíjate. Sí, porque eso es bien común. Pacientes que acaban de conocer a una pareja nueva siempre se extrañan y muchas pacientes llegan y te dicen, oye, es que ¿sabes qué? Acabo de tener a mi novio y sospecho que mi novio se está portando mal. ¿Por qué? Pues porque empecé a tener actividad sexual con él y empecé con infecciones Sí, urinarias. Pero la verdad es que los hombres no somos culpables, o bueno, por lo menos no siempre. De hecho, es bastante común que solamente la infección venga por la pura actividad sexual, porque al momento de la penetración, con el pene puedes empujar algunas bacterias que se suben a la vejiga de las mujeres. Y anatómicamente es muy común y muy fácil. Entonces, de hecho, la mitad de las mujeres tienen infecciones por sí. actividad sexual. Sí, aproximadamente la mitad, el 50% de las mujeres a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener por lo menos una infección de vías urinarias. Entonces hay que identificar bien por qué fue y dar el tratamiento adecuado. En el caso de ella, pues probablemente, como tú dices, tenía una pareja nueva, tuvo actividad sexual, empezó con infecciones y la verdad es que nunca se trató adecuadamente y persistieron los Sí. síntomas. Oye, y otra cosa que sabes que es también bien común, a mí me llegó una paciente muy similar, pero que de hecho decía que a su esposo, porque aquí era una mujer casada, tenían actividad sexual comúnmente, pero a su esposo le daban igual de antibióticos que ella. Entonces, primer error, su médico le daba antibióticos cada que tenía molestias, pero casualmente tenía molestias cada 2 semanas. Entonces, más bien creo que nunca se le quitó la infección y Ujú. por eso Ana dice que es bien importante investigar. Porque a veces seguimos teniendo infecciones y la realidad es que si te dan antibiótico como que se te quita tantito y luego te vuelve a dar antes de 2 semanas, la realidad es que nunca te curaste de esa infección. Pero lo Exactamente. malo es que al esposo también le zorrajaban antibióticos. Le seguían dando, entonces los dos se volvieron súper resistentes a bacterias. Sí, igual no te ha pasado que empiecen a tomar ciertos jugos o tés que les dicen a las personas que tomen para que disminuyan las infecciones. Ujú. Es bien común. Siempre hay alguna comadre, la abuelita que nos da recomendaciones, ¿no? ¿Y qué yo he escuchado que les recomiendan? Pues hay tés por ahí que venden, de hecho, en el centro. Siempre me dicen ahí que por cerca de la calle de Motolinía, por donde está la París, les recomiendan el famosísimo té, ¿cómo dicen? Té para prevenir piedras. Y muchos lo toman para infecciones de vías urinarias. Pero sobre todo les dan jugos de piña, el arándano, que sabemos que funciona un poquito, pero de hecho no es un tratamiento, ¿no? Y pues otras cosas como tomar bicarbonato, tenía pacientes que se hacían enjuagues de vinagre, Ujú. pero todo eso tengan cuidado porque la realidad es que pues nada es inocuo, aunque sean verduras, frutas, si los tomas en exceso o no sabes para qué los tomas, te pueden afectar de otras maneras. La realidad es que sí hay muchas medidas que podemos tomar, sobre todo en mujeres que tengan actividad sexual o vida sexual activa, como tomar suficiente agua, tampoco es un exceso de agua el que van de tomar, 1,5 litros, 2 litros por lo menos al día es adecuado. Cuando tienen actividad sexual o vida sexual activa, orinar después de las relaciones sexuales también se ha demostrado que tiene cierto beneficio. La limpieza que se hagan de adelante hacia atrás también es importante porque si lo hacen en sentido contrario de atrás para adelante, el arrastre de las bacterias también pues va a perpetuar que tengan infecciones.
Y además de eso, sí hay ciertas medidas no antibióticas que podemos aplicar, que podemos utilizar, más sin embargo no es un tratamiento definitivo. Como bien dijiste, el jugo de arándano, que se puso muy en boga, muy famoso hace unos años, que todo el mundo quería tomar jugo de arándanos para prevenir las infecciones de vías urinarias, cuando la realidad es que su eficacia pues está más o menos estudiada, es muy difícil por la variedad de arándanos que existen en el mundo. El sustrato puede variar de tipo de frutita a frutita, entonces por eso es muy importante que si lo vamos a tomar sea como una medida adicional que tu médico te recomendó, no Sí, como claro. tratamiento definitivo. No, pero ¿sabes qué gusto me da cuando llega una paciente a la consulta? Justo como platicamos, ¿no? Que llega con muchas infecciones, nadie la cura, ella cree que ya no tiene remedio y de hecho hay gente que llega llorando a consulta pidiendo que la ayudes, ¿no? Y pues en este caso, yo te diría que afortunadamente nosotros en Urólogos de México podemos ayudarles, porque no hay un hilo negro, simplemente tenemos que investigar bien a la paciente. ¿Qué significa? Primero preguntarle bien cosas sobre actividad sexual, tipo de actividad sexual que tienen, porque algunas mujeres obviamente tienen actividad vaginal, pero también oral, anal, usan juguetes sexuales o lubricantes, y todo esto tiene que ver a veces con una práctica que te puede llevar a infecciones. Pero más aún hacer estudios que sí te den información, como urocultivos. A veces hacemos pruebas para ver cómo orinan las personas con un ultrasonido, saber que su vejiga se llene correctamente y se vacíe correctamente. Porque a veces solo hay que hacer eso y con eso vas a tener la respuesta que tanto buscan nuestras pacientes. Pero afortunadamente podemos decir que sí nos va bien, ¿no? Sí, ¿y qué tal con las pacientes que ya son posmenopáusicas, que también pasan por infecciones de manera recurrente y les pasa lo mismo? Están con infecciones y la realidad es que nunca se les quita. A esas pacientes, ¿cómo las ayudarías, Cristian? Pues yo creo que a una paciente que no se le quita primero es identificar qué bacteria tiene, porque hay de bacterias a bacterias. Hay unas más malas que otras. Hay unas bacterias que viven en el cuerpo y que necesitas dar tratamiento a fuerzas. Por ejemplo, hay una que se llama Proteus, que es muy común, que se relaciona a infecciones recurrentes. También hay otra por ahí que se llama Pseudomonas, que esa da más en gente que estuvo en el hospital o que tomó más antibióticos. Pero además de saber qué tipo de bacterias tienen, también es muy importante recordarle algo a nuestros pacientes. Seguro tú has visto pacientes que tienen bacterias en la orina y que siempre les dan miles de antibióticos y que en realidad nunca tuvieron molestias. Siempre le preguntamos, oye, ¿y por qué te dieron tratamiento? Pues es que mi estudio me salió mal. En una mujer joven, así como Anita, sí, pues podría ser. Un examen de orina es lo más probable que sea una infección. Pero si cada vez que llegas al médico te vuelven a decir que tienes bacterias, puede caer la posibilidad de que no tengas una infección, sino que tengas nada más bacterias que vivan en tu cuerpo. Y eso es importante porque puede salirte tu examen de orina con bacterias que no, aunque no tenga síntomas, que se llama como colonización, incluso bacteriuria asintomática, que así le llamamos, y se ha demostrado que dar tratamiento a personas que no lo ameritan, que no tienen síntomas, incluso perjudica y aumenta el riesgo de que tengan infecciones sintomáticas recurrentes, porque son bacterias que viven en el cuerpo y que probablemente pudieran proteger de cierta manera contra las bacterias patógenas, como principalmente E. coli. Entonces hay que tener mucho cuidado en dar tratamiento cuando no tiene sintomatología urinaria. La única indicación en esas pacientes es en embarazadas, porque sí puede aumentar el riesgo de parto pretérmino, pero de ahí en fuera en nadie más. O también en mujeres que van a tener algún procedimiento, o sea, si las van a operar ahí sí requieren tratamiento. Pero de hecho, fíjate que hace poquito, y de hecho le invito a todos nuestros amigos que nos están viendo, mándenos preguntas si tienen dudas de lo que hablamos, ahorita mismo se las contestamos. Pero hace poco llegó conmigo una paciente que justo tenía una bacteria súper rara en la orina, que era algo muy poco común. Entonces justo había visto a muchos urólogos, ya le habían dado muchos tratamientos, a ella por cierto sí le habían hecho estudios, pero algo que no le habían hecho era preguntarle realmente a qué se dedicaba. Y pues dependiendo de lo que tú te dediques también puedes tener factores de riesgo. Y esta paciente de hecho era enfermera. Y fíjense que los trabajadores de la salud como nosotros, como la doctora Ana y yo, tenemos factor de riesgo de estar expuestos a muchas bacterias diferentes. Y hay bacterias que ya pueden ser tan resistentes que ningún antibiótico las mate. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas bacterias, porque hoy en día, yo me acuerdo en la residencia, cuando estudiábamos medicina, me acuerdo que veíamos bacterias y nos sorprendía que fueran resistentes a un antibiótico que se llama ertapenem, que es súper potente. Hoy en día cada vez es más frecuente y seguro tú has visto, Sí. tenemos pacientes ya resistentes a ertapenem, que era algo así inimaginable antes. Entonces ahora tenemos que inclusive llegar a dar mezclas de antibióticos para poder matar bacterias súper resistentes. ¿A ustedes les ha pasado?
Si tienen alguna pregunta, nos las pueden escribir en este momento y con gusto las podemos Sí, contestar. por ejemplo, ve ahorita Michelle nos pregunta que a qué se debe una infección cuando no hay bacterias. Y pues yo diría, uno, puede ser más bien que no hayas identificado la bacteria, porque infección quiere decir que hay bacterias. Ujú. Pero dijiste algo súper importante, y es que los médicos especialistas, como en Urólogos de México, debemos de darte una atención y pensar en todas las posibilidades, porque efectivamente hay mujeres que sienten infección, pero no es una infección. Puede ser inflamación, puede ser inclusive algo que se llama cistitis intersticial, puede ser un tumor. O sea, hay otras causas de algo que te dé quemazón, irritación, ardor al orinar, que no son bacterias. Obviamente en gente joven, sobre todo mujeres, que es el tema de hoy, sí es más común que tengas una infección. Pero si, ojo, ya te dieron tratamientos y no te curas, un especialista urólogo como nosotros debe de pensar en otras posibilidades. Claro, otro grupo de pacientes que nos visitan de manera frecuente por infecciones son aquellas mayores de 55-60 años que también pasan de infecciones urinarias, padecen de infecciones urinarias frecuentes y muchas veces se asocia también a la disminución de una hormona que es la hormona que está de manera predominante en las mujeres, que son los estrógenos, Sí, bien y común. les genera mucha resequedad vaginal y la resequedad vaginal también se asocia a infecciones urinarias de repetición. Entonces, una simple exploración física, una simple revisión adecuada te puede dar el dato de que hay cierta resequedad por disminución de estrógenos y el tratamiento es básico, el tratamiento es simple, pomada de estrógenos vía vaginal puede ayudarlas muchísimo a disminuir esa sintomatología. Sí, y la verdad no tengan miedo. A muchas mujeres les da miedo usar los estrógenos porque piensan que les van a salir granitos, que van a subir de peso. Y la realidad es que cuando son cremitas que se aplican en los genitales, la absorción es mínima, no te causan ningún problema. Inclusive pacientes que tienen cáncer lo pueden tener porque es muy seguro. Y por aquí me pregunta Michelle también qué bacteria tenía la enfermera. De hecho, esta enfermera tenía una pseudomonas multidrogo resistente, cosa que de hecho es muy grave porque puede ser hasta mortal. De nada. Y aquí abajito nos pregunta Marifer, buenas noches doctor, ¿los quistes pueden crecer y causar dolor y cuáles son las consecuencias? Pues depende de los quistes, porque quistes pueden salir en cualquier órgano que tenga tubos, incluso el cerebro, riñones. Entonces, háblanos un poquito más de esos quistes y te contestamos. Pero ya que estamos hablando de esto de los quistes, es importante saber que justo hay que investigar anormalidades anatómicas. Claro. A veces no te das cuenta que no orinas bien. Y me acuerdo de una paciente que operamos hace como unos 2 o 3 años con cirugía robótica, que le fue muy bien, por cierto, se fue al día siguiente y todo, y le quitamos un divertículo en su vejiga. Un divertículo es un chipote que te sale en la vejiga y puede llegar a ser como una vejiga nueva, pero esta vejiga no se apachurra y no se vacía. Esta paciente tenía infecciones recurrentes, nadie le había hecho un ultrasonido nunca, y pues nos dimos cuenta de este gran divertículo y se lo quitamos con 3 hoyitos pequeños en la pancita asistido por robot. Y la verdad es que le ha ido muy bien y hasta hoy en día está muy agradecida con el equipo, ¿no? Incluso hablando de revisar pacientes, porque fue lo que hiciste, pedir los estudios necesarios y revisarla, muchas veces también pacientes ya que han tenido partos múltiples o que se han dedicado a trabajar con actividad con mucho esfuerzo, genera lo que se llama prolapso de la vejiga, que es que la vejiga baje un poquito a través de la vagina y eso hace que cuando orinen se les quede orina acumulada, que no vacía, y la orina acumulada es como un charquito y eso es como una fuente para las bacterias. Entonces eso también genera infecciones de manera recurrente que si no se trata van a persistir y simplemente por el hecho de revisarlas te das cuenta de ese pequeño detalle y las puedes ayudar muchísimo. Exacto, deben de entendernos que un buen médico tiene que revisarlas, porque no nos podemos dar cuenta de muchas cosas importantes en la exploración física. Y ahorita nos pregunta también Flaquita, yo casi siempre tenía infección en vías urinarias hasta hace medio año que ya no. Fíjate que eso es algo bien interesante. Te voy a contar un estudio que leí sobre parejas nuevas. Cuando tú conoces una pareja nueva, puede ser que no estés acostumbrado a sus bacterias y a pesar de que no sean malas, puede ser que te causen un poquito más de daño. Y de hecho hay un estudio por ahí que dice que más o menos después de 6 meses te acostumbras a las bacterias de tu pareja. Así que puede ser por eso. Oye, Cristian, una pregunta. ¿Y tú has utilizado esos medicamentos que son como inmunoterapia o vacunas ¿Sí? para prevenir infecciones de vías urinarias? Pues fíjate que hay muchas cosas por ahí que desafortunadamente son un poco de medicina no basada en evidencia. Desafortunadamente yo me he enfrentado con muchos charlatanes. Pero de hecho hay una investigación nueva también que sí va a salir una vacuna que de hecho ya está en otros lugares para E. coli. E. coli es la bacteria más común que hay.
y muy pronto nosotros tendremos disponible una vacuna para ayudarte a que la E. coli no te dé infecciones. Pero tengan mucho cuidado, amigos, porque la verdad es que la mayoría de estas vacunas o de remedios que dan se supone inmunes, la realidad es que no funciona para nada y solamente te sacan dinero. Entonces, yo les diría, yo soy médico y yo nunca me pondría eso. Eso quiere decir por lo menos que no lo intentaría, ¿no? Yo prefiero ir con un buen doctor. Claro. Oye, y aquí nos pregunta igual, perdón, nos decía Mari sobre sus quistes del riñón. Oye, pues fíjate que los quistes de hecho no son tan malos a excepción de que sean muy grandes y muy rara vez los quistes pueden sangrar o causar dolor y todavía más raro pueden infectarse. La realidad es que la mayoría de urólogos no recomendamos hacer mucho por los quistes, pero yo te aconsejaría que te acercaras con nosotros para que te dijéramos a ciencia cierta qué es lo que necesitas. Pero mi consejo siempre que veo un paciente con un quiste es que si te quieren operar un quiste, resístete. A menos de que te den una muy buena razón para operarte un quiste, no te lo operes. Y obviamente si quieres saberlo, pues con nosotros en Urólogos de México, con la doctora Ana o conmigo, te podemos orientar totalmente. Claro, y ¿sabes qué otro caso y curioso que me llegó el otro día? La pues fue una señora ya de más o menos 42, 43 años, que acaba de tener un novio, bueno, una nueva pareja, y me comentó que empezó con infecciones, 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 y no se le quitaban, y realmente sí eran infecciones documentadas, con urocultivos positivos, con síntomas urinarios. Incluso ella llegó a pensar, porque le habían dicho que era culpa de su esposo, bueno, no de su esposo, de su nueva pareja, y le echaba la culpa a la nueva pareja, lo mandaron a hacer estudios a la nueva pareja, resultó que pues no le salía nada. Incluso llegó a pensar en terminar con él porque ella le atribuía las infecciones a su nueva pareja. La verdad es que los hombres somos medio víctimas en eso. Bueno, en esta ocasión sí. Sí. No, y la realidad es que un adecuado estudio de la paciente con ultrasonidos, cultivos y tratamiento adecuado mejoró sus infecciones y pues ya no tuvo que llegar a eso. Exacto. Y recuerden que no todo es infección de vías urinarias. Es muy común que las mujeres confundan las infecciones vaginales con infecciones urinarias y son dos cosas casi siempre totalmente diferentes. Alguna práctica muy común es que, bueno, yo diría, cuando vas con algunos especialistas y te tratan una infección vaginal, te suman de todo, para la infección vaginal, para la infección urinaria y para tu marido también, por si las dudas. Tengan cuidado con los antibióticos. Yo creo que nadie se imagina qué tan grave puede llegar a ser esto de la resistencia a antibióticos. Pero con decirles que hay estudios actualmente que en México, por ejemplo, el ciprofloxacino, seguramente alguien de ustedes lo ha tomado, actualmente tiene el 70% de resistencia en infecciones urinarias. Así que no te va ni siquiera a ayudar. Medio te atonta la infección, porque eso pasa muy común con este antibiótico, que te ayuda, te cura tantito unos días y después te regresa. Así que tengan cuidado, si hay que ir con gente y especialistas informados. De hecho, en las últimas guías sobre infecciones de vías urinarias internacionales, prácticamente ya te dicen que no des ni ciprofloxacino, ni levofloxacino, ni ninguno que termine en floxacino. Exacto. Porque ya la resistencia es muy, muy, muy severa, porque se dio demasiado de manera indiscriminada, y pues esas son las consecuencias. Sí, y pues yo creo que a todos nuestros espectadores y espectadoras, yo les diría que, ¿cómo pueden llegar con nosotros? Porque es bien común que nos pregunten. La otra vez una paciente llegó conmigo ya con una resonancia hecha por infección de vías urinarias, y la verdad es que no es necesario. Lo que necesitan nada más es llegar con un examen general de orina. Con ese estudio tan sencillito pueden llegar con nosotros y les podemos ya desde ahí orientar a qué otros estudios necesitan. Lo más probable es que sí tengamos que hacerles tal vez un ultrasonido, una prueba que se llama uroflujometría tal vez para ver cómo su vejiga se llena, que salga bien el chorro de pipí, porque hay muchas pacientes que no vacían bien su vejiga. Y esto puede ser, como decías, porque tengan algo anormal, como la vejiga caída. Puede también ser porque no sepan orinar bien. Hay personas a quienes se les olvida cómo orinar bien y los músculos empiezan a luchar contra ti mismo. Entonces puede ser que no vacíes bien tu vejiga y es un padecimiento muy común. Y qué bueno que lo mencionas porque sí es bastante común en mujeres jóvenes que se acostumbran a aguantarse las ganas de ir al baño porque no las dejan ir en su trabajo, porque están mucho tiempo en la calle, porque no les gusta ir al baño público, se acostumbran a no ir a orinar y ya después se les olvida que tienen que ir a orinar. Y prácticamente su vejiga se acostumbra a no orinar, sus músculos se aprenden a estar contraídos todo el tiempo y cuando quieren orinar ya no pueden, les cuesta trabajo y no vacían adecuadamente la orina y eso pues, les va a generar infecciones y a la larga cada vez si lo siguen haciendo y lo perpetúan va a ser más severo y más difícil de tratar o de solucionar. Sí, y recuerden que ustedes de hecho siempre hay malas costumbres.
Muchas personas, por ejemplo, que van al baño frecuentemente, tienden a quedarse con esa costumbre. Y de hecho puedes desacostumbrar a tu vejiga y a tu cerebro a mandarte una orden. Y si antes tu vejiga aguantaba 300, 400 mililitros sin problema, si tú te acostumbras a estar buscando un baño a cada lugar al que vas, pues tu cerebro va a empezar a identificarlo como una necesidad. Sí. Y cuando ve un baño, te va a querer llevar al baño. Así que también ustedes intenten un día aguantarse un poquito las ganas. No tiene nada de malo, pero tampoco exageren. La gente que va 1 o 2 veces al baño al día no es normal. Lo normal es que bañamos como 4 o 5 veces al menos al día, si tomas el agua suficiente. Claro. Pero es muy importante que sepan que lo normal casi siempre está por eso, porque es lo normal. Y si orinas muy poquitas veces o muchas veces, pues necesitas buscar ayuda, porque puedes echarte a perder tu vejiga. Y echar a perder la vejiga, desafortunadamente ya no hay muchas opciones cuando la bomba se vence. Es como un coche. Si lo corres sin aceite, se va a echar a perder. Igual tu vejiga se puede echar a perder. ¿Sabes también que es frecuente que pregunten, Gris, no sé si te ha pasado, que si hay algún alimento que los ayude con las infecciones? Pues algunos alimentos ayudan y otros no. Pero de hecho, en general los alimentos creo que identificamos más aquellos que te pueden causar algún problema, pero muchas veces creo que es más de síntomas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué cosas les digo yo a mis pacientes? Que tengan cuidado con los síntomas al tomar estimulantes, que ahí va incluida la cafeína, El alcohol. la famosísima cafeaspirina que se toma mucha gente, el alcohol que es un diurético y además el alcohol te duerme tu vejiga. De hecho, a mis pacientes hombres, sé que no es el tema, pero siempre me gusta mencionar esta anécdota, les digo que es bien común que en Año Nuevo y en fiestas decembrinas llegue la combinación horrible para que la gente no orine bien, que es que se pusiera una borrachera la noche anterior, al otro día toman mucha agua porque están crudos y toman café. Y con esas tres se tapan. Sí. Entonces tengan mucho cuidado con la combinación mortal de diciembre, porque si no van a llegar con nosotros. O de cumpleaños, Exacto. o de fiestas. Es bien común. Y por otro lado, pues hoy en día ya ves que también se usan a veces drogas, ¿no? Es importante que sepan que las drogas estimulantes, las anfetaminas, la cocaína, de hecho te puede provocar malestar. Cuando estuve en Inglaterra en mi entrenamiento, allá la gente utilizaba ketamina y la ketamina te destruye la vejiga. La gente llegaba con la vejiga hecha chicharrón y había gente hasta que se la teníamos que quitar. Aquí no, sí. Aquí nos pregunta Flaquita si la pipí con poquita espuma es malo. No. ¿No? De hecho, la espuma es bastante sobrevalorada. Sí, sí, sí. Mucha gente se preocupa por la espuma, pero la realidad es que no tiene mucho valor. La espuma básicamente sale con cualquier líquido que tiene disuelto algo. Puede ser calcio, azúcar. Sí pueden ser proteínas, que en algunos casos las proteínas indican ya daño renal. Pero yo les diría que ese tipo de espuma no solamente es que haga tantitas burbujitas, sino se ven burbujas y además se ve una película densa, como si se viera nublado sobre la orina. Entonces de esa manera lo pueden distinguir un poquito más. Sí, más que nada tener pendiente si sale turbia la orina, sale muy concentrada con sedimento, que tenga mal olor, más que la espuma en general, hablando de infecciones de vías urinarias. Sí, por eso les decía, lleguen con un examen general de orina. Eso es lo más sencillo para que tengamos una buena idea de si algo les está pasando. El examen de orina busca células de sangre, células inflamatorias, busca otro tipo de células que vengan de alguna parte interior de su cuerpo y nos orienta mucho a saber si realmente tienen algo. Porque aparte, para hacerlo más complicado, las mujeres casi siempre piensan cuando les duele la espalda que pueden tener una infección en el riñón. Y no es tan común, afortunadamente. Pero sí tengan cuidado porque las infecciones urinarias de hecho son la causa más común de infección desde la adolescencia hasta la edad adulta mayor en mujeres. Entonces es muy común y tenemos muchas pacientes con infecciones, pero afortunadamente casi siempre tienen una buena solución. Sí, incluso identificar la bacteria nos ayuda para tal vez identificar la causa. Hay bacterias que son más comunes, que son a piedras en las vías urinarias o otro tipo de cuestiones. Entonces, por eso es importante el examen de orina y en ocasiones el urocultivo, ¿no? Exacto, eso es lo más indispensable. Sí tenemos a veces que llegar a hacer estudios muy sofisticados. Les platicaba de una paciente que llegó con una resonancia. No siempre la tomamos, pero a veces sí es necesario para ver anormalidades en la anatomía del cuerpo de la mujer. Y la resonancia es un muy buen estudio que solamente expertos podemos ver. Y por otro lado, a veces hay que hacer estudios todavía más avanzados. Hay gente de edad mayor que su vejiga puede no funcionar por una causa que decimos que es neurológica. Pacientes que tienen Parkinson, Alzheimer o que tienen deterioro cognitivo pueden tener problemas en su vejiga. Entonces es muy importante que acudan a cualquier edad. La realidad es que no es normal orinar mal, lo normal es que orinemos bien. Si no orinan bien por alguna razón es mejor checarse,
porque pueden tener complicaciones a largo plazo. Mira, y eso que mencionas es muy importante. Yo en mi entrenamiento la verdad es que veo muchos pacientes con Parkinson, esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas que tienen muchísimo riesgo de presentar sintomatología urinaria y cada uno tiene causas diferentes y tiene síntomas característicos de su enfermedad. Entonces sí es frecuente o que se manifieste como primer síntoma o que durante la enfermedad, durante los brotes, que sí les llamamos sobre todo en esclerosis múltiple, se exacerben esos síntomas. Entonces sí tienen solución, sí tienen opciones para mejorar toda esa sintomatología. Y es importante, sobre todo Parkinson, esclerosis múltiple, que las infecciones urinarias pueden alterar su enfermedad. Entonces, por eso es importante controlarlas. Sí, y la verdad es que ir con un experto les va a cambiar la experiencia. Los expertos pensamos en muchas posibilidades. Y hace ratito hablábamos de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Si hay evidencia que gente que tiene una infección de transmisión sexual durante mucho tiempo, porque hay infecciones que pueden tener ocultas, si no las buscamos no van a saber. Pero si encontramos algunas infecciones como ureaplasma, micoplasma, de hecho pueden alterar también tus órganos genitales y que te hagan más fácil tener infecciones. O como decíamos antes, a veces hay molestias que no son una infección urinaria, pero pueden ser una infección de transmisión sexual. Entonces, si tienen una molestia urinaria, no la dejen pasar, puede indicar otras cosas. Incluso por definición estricta, en las mujeres hablando sobre todo con vida sexual activa, una infección de vías urinarias es aquella que en ausencia de flujo vaginal sospechoso, o sea, si tienes un flujo vaginal que indique una infección de transmisión sexual, pues hay que tratar eso primero. Ya después, si quieres, si hay estudios que documenten que tienes infección de vías urinarias o síntomas, pues tratarlo, ¿no? Sí, ya bueno, nada más, nos quedan creo que 4 minutitos, Anita, entonces vamos a contestarle a nuestros amigos. Nos pregunta Olive si la operación de litotripsia extracorpórea, ¿qué tan dolorosa es? Pues mira, hay varios tipos de máquinas, sí duele. Yo te recomendaría que si vas a tener eso, a lo mejor que te ceden, porque sí el golpeteo en el riñón puede llegar a ser doloroso. Hay solamente una máquina, pero no es tan común encontrarla porque es mucho más cara, que produce poquito dolor. Pero la mayoría de máquinas de esto se usan y duelen. Pero por otro lado te diría que ya casi no usamos litotripsia los expertos, porque nos hemos dado cuenta que ya no es la mejor opción, porque te rompe la piedra, no te la saca y a veces te puede causar molestias al y no es tan fácil determinar si efectivamente arrojaste la piedra. O sea, exacto. Entonces... Sí, la realidad es que en todo el mundo ya se está dejando de utilizar la litotripsia extracorpórea. Y bueno, aquí nos pregunta Flaquita, que en dónde nos puedes visitar. Pues tenemos muchas ubicaciones, Flaquita. Estamos aquí en la Ciudad de México, tenemos socios ya fuera de la ciudad, por ejemplo en Tijuana. Entonces te recomiendo que te acerques a nuestras redes sociales, en Urólogos de México o en las de la doctora Ana o mías, Cristian Villeda. Y ahí seguro vas a encontrar una manera de localizarnos. Un mensaje, un WhatsApp. Nos puedes escribir al 55 51 09 05 41 o nos puedes mandar mensajitos. La verdad es que somos urólogos tecnológicos. Estamos muy disponibles en cualquier medio electrónico, redes sociales. Y pues aquí nos ponía Olive también que qué tan probable es tener una piedra en el futuro después de una piedra inicial. 50%. Sí, si tuviste paciente, piedra, vas a volver a tener muy probablemente. Sí. Sobre todo si en los jóvenes que tuvieron piedras, es muy probable que vuelvan a tener. Sí, y bueno, también nos pregunta Julito, que si atendemos en Morelia. Fíjate que todavía no llegamos a Morelia, pero tenemos socios allá y si quieres nos puedes contactar, te damos una videoconsulta y podemos recomendarte con algún socio que esté por ahí y si requieres de atención ya mucho más especializada o de tecnología, pues puedes acudir con nosotros después. Así es. Bueno. Y bueno, creo que ahorita contestamos todas las preguntas. No sé, Anita, ¿algo más que les quieras decir a nuestro público en estos 2 minutitos? No, pues como gran recomendación, no tomen medicamentos que no sean indicados por un médico especialista. Siempre que noten algo diferente al orinar, alguna molestia, acudan a revisión. No crean que así van a vivir por siempre. Es muy frecuente también que crean que pues ya padezco esto y así voy a estar por siempre. Hay que acudir a un médico especialista, hacer un adecuado chequeo y seguramente habrá alguna forma de ayudarte con los estudios necesarios. Así es. Y amigos, yo solo concluiría diciéndoles que se acerquen a nosotros. La realidad es que a veces cuando vemos un grupo de especialistas que te platica y todo, te asusta un poquito acercarte a ellos, porque puedes pensar que es caro, puedes pensar que está muy lejos, pero la realidad es que estamos dispuestos a ayudarles. Así que es preferible que lo intenten porque vale mucho tener un especialista. Y en el caso de Urólogos de México no solamente van a tener uno, van a tener al menos 7 especialistas que vamos a pensar en su caso, sobre todo si es un caso difícil.
nos llegan muchos casos de otros lados y siempre intentamos darles los mejores resultados. Mira, antes de terminar me gustaría responder la flaquita esta pregunta de la amicacina, que si es un buen antibiótico. La amicacina es un buen antibiótico, funciona bastante bien para la vía urinaria, pero la verdad es que tiene que ser indicado adecuadamente porque también puede tener cierto daño en la función renal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tu médico tiene que ver que tu riñón funciona adecuadamente antes de administrarlo. Sí, se debe calcular muy bien para tu peso. La otra es que es inyectado nada más, entonces es a fuerza en la pompi. Y por último, tiene buena sensibilidad, pero ojo con él, porque sí te puede causar problemas si no te lo dan de manera adecuada. Y desafortunadamente con médicos inexpertos lo que pasa es, uno, o que te dan dosis muy bajitas y no te sirven, o te dan dosis muy altas que te pueden lastimar. Entonces esto, recalco mi comentario, vale mucho la pena ir con un grupo de expertos porque te van a dar soluciones mucho más rápido. Muy bien, pues creo que ahora sí respondimos todo. Muchas gracias, Cris, por compartir. Gracias, Anita. Sí me gustó más este modelo de plática, ¿eh? Espero que lo podamos seguir haciendo más. Y a todos ustedes, mándenos preguntas. Va a quedar este video aquí en esta red, lo vamos a meter en otras redes sociales. Y si tienen más preguntas para la doctora Ana o para mí, por favor, escríbanos. Ahí vamos a estar respondiendo sus dudas y esperemos verlos próximamente en otro evento de estos live de Urólogos de México.